Pocos héroes bíblicos demostraron una fe tan grande e incondicional en la palabra de Dios como lo hizo Noé. Su vida es un ejemplo de que cómo creer en Dios lo cambia todo y de lo que significa vivir lo que predicamos o lo que decimos creer. Sin duda, todos deberíamos estudiar la vida de Noé y sus circunstancias, porque de hecho, las Escrituras dicen que, pues como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, 38 al 39. Noé te dice, creerle a Dios es siempre seguro. Bienvenidos una vez más a esta semana especial en que estamos juntos estudiando la palabra del Señor. El tema para esta hora lo he titulado Noé te dice, creerle a Dios es siempre seguro. Estaba leyendo en los capítulos 6 hasta el capítulo 8 del libro de Génesis y para mí es interesante encontrar los detalles que tienen que ver con la narrativa bíblica acerca de Noé, el patriarca Noé. Y digo que es interesante porque cuando uno lee y reflexiona en esa información que aparece en esos capítulos, puede entender por qué Noé tiene muy bien ganado desde el punto de vista humano, ¿no? Ese lugar que tiene entre la gran nube de testigos que encontramos en Hebreos capítulo 11. Es que se trata de un hombre extraordinario, un hombre de fe en Dios. Es de hecho el primer hombre a quien se llama justo en la Biblia. Se le reconoce como un hombre perfecto en su generación debido a la relación que mantuvo con Dios durante toda su vida, según Génesis capítulo 6, versículo 9. Para mí Noé es como una especie de Abraham y Job mezclados, porque era un hombre de mucha fe, de rectitud y de fidelidad a Dios. Y las tres cosas eran igual de grandes en su vida. Fue a Noé a quien Dios le hizo saber que había tomado la decisión de borrar de la faz de la tierra a los seres que él había creado, desde el hombre hasta los animales, según nos cuenta Génesis 6:7. Y además, Dios también le dijo qué tenía él que hacer para escapar de esa destrucción junto con su familia. Y fue de esta manera como Noé se convirtió no solo en un hombre que practicaba la justicia, sino en pregonero de justicia, como dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 5. Pregonero de justicia porque le tocó decirle a su familia qué Dios iba a hacer y cómo se podían salvar, y le tocó también decirle a su generación qué iba a hacer Dios y qué plan tenía Dios para poder salvarlo. Entonces, a partir de esa revelación que Dios le hizo a Noé, es claro en el relato bíblico que la vida de Noé experimentó un cambio total, radical, consciente, como estaba él, de que el mundo había sido sentenciado a perecer bajo un diluvio de agua. Tuvo, en primer lugar, la fe suficiente para creerle a Dios esa profecía,
aun cuando no había ninguna señal que presagiara eso, excepto la sola palabra de Dios. Por ahí comienza la grandeza de Noé, ¿no? En creerle a Dios una cosa que no había por dónde explicarla y creérsela exactamente como Dios se lo dijo. Esto le costó enfrentar todo lo que resultó de su decisión de creerle a Dios exactamente lo que le dijo. Y dedicó todo lo que era. Y dedicó todo lo que tenía a prepararse para el fin del mundo y para ayudar a cuantos él pudiese a hacer lo mismo. Por eso es que la vida de Noé, la historia de este hombre, es tan pertinente todavía al día de hoy. Por eso hay que estudiarla. A pesar de la antigüedad de esta historia, es actual. ¿Por qué? Pues es una historia acerca del fin del mundo. Es una historia acerca de cómo deberían vivir los hijos fieles de Dios en el contexto del fin del tiempo. Y cuál es el papel que le corresponde a los hijos de Dios en medio de esas circunstancias. De hecho, no deberíamos olvidar lo que dice la Biblia en Mateo 24, 38 y 39. Como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, 38 y 39. ¿Qué es lo que significan estas palabras, estos textos? Que la historia acerca de los tiempos y de las circunstancias de la vida de Noé deben ser de especial interés para estudiarla hoy día. Se trata de un hombre que puede testificar acerca de cómo prepararse para el fin del mundo. Cómo permanecer fiel a Dios en medio de una generación perversa y maligna. Y Noé también puede dar testimonio de cómo permanecer fiel a Dios en medio de un mundo donde no hay nada, desolado, totalmente, donde solo podía depender de la gracia de Dios. Es por eso que mientras vamos avanzando en esta carrera hacia el reino, siempre debemos recordar que no estamos solos, no estamos solos. Hay una grande nube de testigos cuyo testimonio de vida puede animarnos, puede enseñarnos no solo cómo correr, sino también, y más importante, cómo llegar a la meta, que es el reino de los cielos. Entre esos que están en esa nube está Noé. El hermano Noé hizo lo que tenía que hacer y ahí está. Ahí está. Ahora puede ser consejero él. Y quiero decirle una cosa, pocos pueden enseñarnos lo que puede enseñarnos Noé. Pocos pueden dar los consejos que ese hombre puede dar. Así que yo sugiero que miremos por un momento su vida, sus circunstancias. Y sugiero que la miremos no para criticar al hermano Noé, sino para preguntarnos, ¿qué nos diría Noé a nosotros que todavía vamos en esta carrera que él ya concluyó hacia el reino? Yo te animo a hacer ese ejercicio de reflexión en la palabra de Dios. Yo también lo he hecho y por eso quiero compartirte algunas sugerencias con relación a este tema. Creo en primer lugar que Noé te dice hoy, desde la nube de testigos, que
La obediencia confiable consiste en creer y hacer exactamente lo que Dios te diga. Eso es lo primero que te va a decir Noé. O sea, no es hacer algo, no. Es hacer lo que Dios te diga. No es hacerlo lo mejor que pueda, no. Es hacerlo como Dios te diga. Ahí está la clave. Eso es lo que se llama obediencia confiable. No es que lees algo que Dios te dice y entonces vas y lo haces como mejor te salga. No. No funciona así. No es, dice, si tú quieres llegar a la meta, cuando Dios te diga, pon atención y haz como Él te lo diga. No le cambies, no le añadas, no le quites. Ese es el gran Noé. Por eso hoy la vida de él es inspiradora. Mira lo que dice Hebreos capítulo 11, verso 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, preparó el arca en que su casa se salvaría. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Esas son palabras para meditarlas. No cabe duda de que lo extraordinario de Noé, lo que hizo de él una persona distinta en el tiempo en que vivió, es que él fue una persona que se atrevió a creerle a Dios exactamente lo que Dios dijo. Sí, porque hay gente que cree, pero no exactamente lo que Dios dice. O sea, cree y con algunos arreglitos. Pero este Noé es que le creyó a Dios lo que Dios dijo. Y no tenía como evidencia, pero dijo, pero lo dijo Dios. Así que de una vez me voy a poner a preparar lo que me dijo que preparara. Porque yo creo que eso se va a cumplir. Y yo creo, hermanos, que eso es sencillamente admirable. Tenemos que reconocer que Noé era un hermano admirable. Y en eso deberíamos imitarlo. Porque la verdad hay que decirla, la tendencia humana no es hacer lo que hizo Noé. La tendencia humana parece ir en dirección a creer solo lo que uno puede entender o lo que uno puede explicar satisfactoriamente, pero si una cosa como que no me hace sentido, no me cuadra, eso yo no lo voy a practicar, ¿no? Eso no tiene como mucho sentido. Pero Noé no era ese tipo de persona, ¿no? Pero hoy día la tendencia humana, ¿cuál es? Muchos no creen la palabra de Dios, simplemente, no la creen. Y hay otros que tratan de adaptarla a la lógica humana, o a las leyes naturales, que no es más, cuando hablamos de leyes naturales, no es más que el conocimiento que tenemos los seres humanos hasta el día de hoy de esas leyes. Pero a algunos les cuesta entender que Dios puede ir más allá de esas, que Dios conoce otras leyes que no violan las leyes naturales, pero que hacen posible su voluntad. Y entonces le llamamos milagros. Pero tal vez simplemente que Dios tiene un conocimiento mucho más vasto que lo que nosotros tenemos de la naturaleza, de la creación. Pero alguna gente dice, no, yo con lo que yo sé, si eso no me cuadra ahí, si eso no tiene sentido, si eso no está de acuerdo con la lógica, entonces yo no puedo creer en una cosa así. Soy una persona lógica, soy una persona inteligente y yo leo y escucho, pero eso no tiene sentido. Eso no lo cree nadie. Entonces, no. Muchos hoy día escuchan la palabra de Dios, pero se aseguran de hacerles algunos arreglitos al mensaje para que sea más creíble, ¿no? Para que sea más modernito, para que suene mejor, porque hay cosas que son como raras, ¿no?
o para evitarse la vergüenza de compartirlo exactamente como lo recibieron de Dios. Pero ese no es el caso de don Noé. Ese no es el caso de Noé, porque Noé nunca se avergonzó del evangelio que le tocó predicar. Al contrario, todo indica que Noé pensaba que recibirlo y darlo exactamente como lo recibió era la clave para poder ser librado de lo que venía. Yo creo que hay que situarse en el tiempo, en la circunstancia de Noé para entender lo que significa pasarse 120 años avisando que venía un diluvio de agua. Y para 120 años pasarse construyendo un barco enorme, lejos del mar, en días soleados, brillantes, sin ninguna nube gris, que pudiera servir por lo menos de ilustración al sermón del predicador de las lluvias, que era Noé. Noé solo predicaba de las lluvias que venían, pero ni siquiera una nubecita le ayudaba a que el sermón fuera como más creíble. Aún así se pasó 120 años dando su evangelio, dando su mensaje. No se avergonzó del mensaje. Siguió advirtiendo, siguió construyendo y siguió creyendo y esperando. ¡Wow! Yo he dicho para mí mismo que si la Biblia ya no le hubiese dado el título a Abraham de padre de la fe, este era el hombre que tenía que llevar ese título. Noé, un hombre grande, grande en la fe. Seguramente muchos se burlaron de él, ¿no? Seguramente otros se pusieron a argumentar y a decirle a la gente, no hombre, no se pongan a creerle al viejo Noé. Miren, le voy a dar una idea, ¿por qué no va a llover así, esta teoría, esta cosa? Y seguramente desarrollaron muchos argumentos para rebatir lo que Noé predicaba. Tal vez yo pienso que le tocó animar más de una vez a su propia familia para que no se saliera del proyecto y se mantuvieran con él creyéndole a Dios, pero lo cierto es, no importa lo que yo me imagine, lo cierto es que cuando usted lee la Biblia, todo el tiempo que transcurrió desde que Dios le avisó a Noé hasta que se cumplió lo que Dios le dijo, no tenemos un solo episodio en donde el predicador dudara de Dios o dudara del mensaje. No tenemos un solo episodio de parte de que su familia lo haya abandonado. No hay un solo día de vacilación. Cada martillazo, cada amonestación eran poderosos testimonios de que, aunque casi el mundo entero rechazó a Dios en aquel tiempo, aún así la vida de Noé muestra que es posible creer a Dios y a su palabra. Y que es sensato alinear nuestra vida de acuerdo con la voluntad que Dios exprese en esa palabra. Yo creo, si hay algo que Noé te dice hoy, como parte de esa gran nube de testigos que nos inspira y que nos anima, es que créele a Dios. Eso funciona. Pero ponle atención a los detalles para que haga las cosas como Dios te dice. Eso es muy, muy importante. Y resiste la tentación de hacerle cambios o arreglos a la palabra de Dios para que se acomoden más a lo que pensamos o a lo que creemos. Dios nos da su palabra, hermanos, y nos la da para que la creamos, para que la vivamos, ¿no? Él espera que nuestra obediencia consista en aceptarla exactamente en los términos en que Él nos ha dado esa palabra. Y miren a Noé, nunca le hizo cambio al mensaje, nunca le añadió, nunca le quitó, ni al arca tampoco. Usted vio que Noé le dijo, voy a poner un cuartito aquí de más, señor, aquí está muy grande, cortemos. No. Lo que Dios le dijo, la medida, la madera, la brea, que una ventana aquí, que una puerta aquí, que 3 pisos, que lo que Dios dijo. Lo que Dios dijo. Todo exactamente. Él predicó,
Él construyó hasta que Dios le dijo. Él entró al arca cuando Dios le dijo. Él salió del arca cuando Dios le dijo. Y por eso la fe de ese solo hombre condenó a toda su generación incrédula. ¿Por qué? Porque Él mostró que la palabra de Dios es limpia, es perfecta, es segura y uno puede organizar su vida siempre de acuerdo con esa palabra. Ojalá, hermanos, que al mirar a la gran nube de testigos, escuchemos a Noé, porque él nos recuerda que a todos nos llega un momento en nuestras vidas en que tenemos que tomar una decisión. ¿Cuál es la decisión? ¿Qué vamos a hacer con la palabra de Dios? ¿La creeremos aunque otros digan que es una tontería, que no tiene sentido? ¿La honraremos aunque todos los demás hagan otra cosa? ¿Le creeremos a Dios o le creeremos a la ciencia o a la televisión o a las estadísticas o a las tradiciones o a lo que diga la gente? ¿Qué vamos a hacer? Esa es una decisión que tiene que tomar todo cristiano, toda familia, toda iglesia. ¿Qué vamos a hacer con la palabra de Dios? ¿Realmente es seguro creerle a Dios? ¿Realmente le va bien al que hace las cosas como Dios dice? Ahí está Noé, ya seguro de su salvación, y él te dice, siempre es seguro creerle a Dios. Hermanos queridos, lo que hacemos con la palabra determina la calidad de nuestro cristianismo, de nuestra relación con Dios, de nuestra vida, de nuestra mayordomía. Y determina también si vamos a llegar o no vamos a llegar a la meta en esta carrera que nosotros estamos rumbo al reino de los cielos. Más de uno dentro de la iglesia quiere creerle a Dios, pero le cuesta creer exactamente en lo que Dios dice. Porque ven a los demás que no están en eso, ven como que a los demás no les pasa nada. Y entonces les entra la duda. ¿Será que acaso la palabra de Dios no siempre se cumple? Pues tal vez hay otra forma de hacer las cosas, no solo como Dios dice en su palabra. Tal vez, sí, yo leo eso, pero también yo puedo pensar y hacer otras cositas. Porque yo veo la gente que hace y le va bien. Es una decisión que tenemos que tomar. Y fue la decisión que tomó Noé en su tiempo. Noé te dice hoy, créele a Dios. No hay nada más seguro que eso. Recordemos que hoy será como en los días de Noé. ¿Cuándo entró la gente en razón? ¿Cuándo entendió la gente que lo que Noé dijo era verdad? ¿Cuándo? Cuando llegó el diluvio y se lo llevó a todos. Ya no había nada que hacer. Ya no había nada que hacer. Así que si nosotros queremos hacer lo que hacen los demás, vamos a estar bien. Pero vamos a estar bien hasta que llegue el diluvio. Porque cuando el diluvio llega, solo se mantienen firmes y se salvan los que hacen la voluntad de Dios. Y ese día que llegue el diluvio, nos daremos cuenta, muy tarde, que fue un error no haberle hecho caso a Dios. Noé fue el único que se salvó con su familia en aquel tiempo. ¿Cómo lo hizo? Creyéndole a Dios, haciendo lo que Dios dijo, viviendo apegado a eso. Y su testimonio está ahí para todos los que querramos tener el mismo resultado que él tuvo por la gracia de Dios. En segundo lugar, quiero decirte que si Noé estuviera frente a ti hoy, te diría que la fidelidad a Dios no debe ser determinada por las circunstancias, sino que tu fidelidad debe ser mantenida a pesar de las circunstancias, para gloria de Dios.
A veces ser fiel a Dios nos llevará a creer o a hacer cosas que para los demás son sencillamente absurdas y sin sentido. Pero así ha sido siempre la experiencia del que quiere ser fiel a Dios. Noé sin duda tuvo que enfrentar mucho de eso. El hecho de que nadie le creyó. Nadie entró en el arca, nadie. Solo la familia de él. ¿Qué significa eso? Que la respuesta fue de rechazo, de burla. Y nosotros sabemos que es mucho más difícil cuando tenemos que ser fiel a Dios con rechazo, con burla, con indiferencia. De hecho, muchos no pueden con esa carga. Hay gente que está en la iglesia, pero no soporta que se burlen de él o de ella, o que lo rechacen, o que sean indiferentes. Entonces quieren acomodarse para ser aceptados y agradados, para parecerse. Es más, hay gente incluso que cree que la iglesia debería acomodarse para parecerse un poco más a la gente y que la gente venga y se sienta cómoda entre nosotros. ¡Wow! Fíjense hasta dónde llegamos. Pero hermanos queridos, Jesús advirtió con razón que el que no esté dispuesto a llevar la cruz no va a poder aguantar. Pero es la cruz del menosprecio, es la cruz de la burla, es la cruz del rechazo y de la indiferencia. Lucas 14, 27 dice eso. Noé fue el único que se salvó con su familia en aquel tiempo. Él no se desanimó a pesar de la burla, del rechazo, ni de la indiferencia. ¿Por qué? Porque su enfoque era ser fiel a Dios, no agradar a los seres humanos. Él hizo lo que pudo para ser de bendición para los demás, pero nunca hizo que su fe en Dios dependiera de cómo los demás reaccionaran o respondieran o lo trataran a Él. Jesús dijo una vez en Mateo 6:24, no se puede servir a dos señores. Y aunque Jesús estaba hablando primariamente de servirle a Dios o a las riquezas, esas palabras establecen un principio espiritual que se aplica muy bien a la carrera cristiana. Y ese principio es que no se puede servir a Dios y al mismo tiempo a la opinión popular o al aprecio o a la aprobación de los demás. El propio Jesús tuvo que enfrentar la incredulidad de los hermanos de él. San Juan 7:5 dice que los propios hermanos de Jesús no creían en él. El apóstol Pablo dijo que Festo le llamó loco por creer en Cristo. Le dijo, tú eres un loco. Y el propio Pablo, eso está en Hechos capítulo 26, verso 24. Y el propio Pablo dijo que para mucha gente el creer en Cristo era una locura. Él dijo eso en 1 Corintios 1:23. Así que si miramos al ejemplo que nos da la vida de Noé, sin duda, él nos va a decir que debemos estar preparados para que nos tomen por locos, por tontos, por estúpidos, simplemente por seguir las instrucciones de nuestro Dios. Y eso ocurre en parte, hermanos, porque la voluntad de Dios revelada en su palabra muchas veces está en contra de lo que este mundo cree, de lo que a este mundo le gusta. Entonces, como la voluntad de Dios choca con lo que el mundo cree, cuando una persona quiere hacer la voluntad de Dios, el mundo lo ve raro, lo ve tonto, lo ve estúpido. Pero es un asunto de choque, de forma de ver la vida. Porque nosotros ya no vemos la vida como la ve el mundo, sino que tenemos una transformación por medio de la renovación de nuestro entendimiento y ahora vemos la vida como la ve Dios. Sí, hermanos, eso es algo maravilloso. Por ejemplo, mire, Dios nos dice a nosotros un montón de cosas. Por ejemplo, que amemos a nuestros enemigos, que hagamos bien a los que nos persiguen, a los que nos maltratan. Dios dice que es mejor dar que recibir, que ayudemos al prójimo sin importar quién sea el prójimo, que perdonemos a los que nos ofenden, dice Dios, oiga eso, a los que nos ofenden, que los perdonemos. Y el Señor nos pide que el sábado, por ejemplo, no trabajemos, que sea un día de reposo espiritual. La gente no dice, eso es tan loco. Dios nos dice a nosotros, hijos, de todo lo que yo le dé, devuélvanme la 10ª parte.
Y del resto, denme ofrendas generosas. La gente nos ve y dice, esos sí son tontos. Mira lo que están haciendo con su dinero. Dándoselo a esa gente y por aquí y por allá. Dios nos dice a nosotros, hijos, el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo. Así que tengan cuidado cómo visten, cómo comen, qué beben, todo. Con quién se casan, con quién, todo eso. Y la gente del mundo, eso choca, absolutamente choca con lo que el mundo cree. Y por eso ser fiel a Dios comienza por tomar la decisión de ser diferentes para gloria de Dios. Si usted se mete a la iglesia y su fidelidad va a depender de cómo te vean los otros o de las circunstancias, de si me quieren, si me aceptan, entonces no vas a poder aguantar. Tiene que tener la decisión de que serás fiel a Dios, no importa las circunstancias, no importa qué hagan los demás, no importa cómo te traten. Si es por servirle a Dios, debes tener la decisión de ser fiel. Ser fiel. Y si para ser fiel tengo que ser diferente para Dios, pago el precio. Y entonces con su ayuda me levanto todos los días a luchar en el nombre del Señor para glorificarlo con mi vida. Noé llegó a la meta porque se resistió a ir en la dirección en que iban los demás. Pobre Noécito, solito ahí. Lo más fácil para él era meterse al grupo ahí. Pero él dijo, no voy a ir con el grupo. ¿Por qué? Porque el grupo está yendo contrario a la voluntad de Dios. Yo me voy por acá aunque esté solo, con mi familia, porque yo sé que este es el camino bueno. Sí, que van a burlarse. Bueno, algo harán. ¿Que me van a rechazar? Sí, pero yo sé quién me va a aceptar. O sea, yo no puedo dejar que las circunstancias me digan cuándo yo voy a ser fiel. Yo tengo que tener la decisión. Es como Daniel y los 3 amigos. Decidieron en su corazón que serían fieles. Y entonces vino la circunstancia. Que la comida del rey, que la estatua que hay que adorarse, que no se puede orar. Lo que venga, ya tenemos la decisión. Seremos fieles al Señor. Es maravilloso, hermanos. Y por último, creo que Noé te diría el día de hoy también, como parte de esa nube de testigos, que nuestro deber es siempre poner a Dios en el primer lugar. Sí. Es imposible observar el caminar de Noé con Dios y no darse cuenta de que para él primero estaba Dios y luego todo lo demás. Dios en primer lugar. Dios era el presente de Noé. Cada vez, cuando él estaba armando esa arca, ¿en quién cree usted que Noé pensaba? Cuando predicaba, cuando veía a sus hijos, Dios era el presente. Pero Dios era el futuro de él también, porque esos martillazos eran expresiones de fe en que en el futuro el plan de Dios lo salvaría, en que Dios lo libraría, en que Dios estaría ahí cuando llegara el momento de la crisis. Sí, hermanos, Dios era todo para Noé. Dios decidió todos los detalles del arca, el momento cuando entraría, el momento, quién cerró la puerta fue Dios. ¿Quién cuidó del arca los 40 días en que el caos estaba reinando por medio del agua? Fue Dios. ¿Quién sostuvo la vida de ellos ahí? No solo los 40 días, sino el año completo que pasaron dentro de esa arca. ¿Quién les aguantó esa fe ahí? Que no se deprimieron, que no se desanimaron, que no... Dios, fue Dios. La clave de Noé y de su familia fue poner a Dios en primer lugar. Y hermanos, cuando Noé salió del arca, ¿qué fue lo primero que hizo? Pues lo primero que hizo, construir un altar y ofrecer un sacrificio de todos los animales limpios que estaban disponibles para agradecerle a Dios y expresar nuevamente su fe en Él. Como parte de la gran nube de testigos que habla la Biblia, hermano, Noé siempre nos dirá, pon a Dios en el primer lugar y te va a ir bien. Construye el altar de Dios primero y luego construye tu casa. Noé cuando salió lo primero que dijo, vamos a hacer una enramada para meternos. No, vamos a levantar un altar para darle gloria a Dios. Noé te dirá,
Trae tus ofrendas primero y confía en que Dios proveerá todo lo que te haga falta. Coloca siempre primero a Dios. Noé hubiese podido pensar en muchas cosas, hermano, cuando esa arca se abrió y él salió, porque lo que él estaba viendo no era lo que él conocía. Ahora él vio que todo lo que conocía estaba diferente. Muchas cosas pudo haber pensado Noé. ¿Cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a...? Muchas cosas pudo haber pensado en medio de ese caos. Pero en lo primero que pensó fue en darle gracias a Dios, en hacerle un sacrificio, una ofrenda para Dios, en agradecer que estaba vivo por la gracia de Dios y mostrarle esa gratitud por medio de una ofrenda. Gloria a Dios. Él pudo pensar que los animales que tenía no eran muchos, ya no habían más animales, todos los demás se habían muerto. Lo menos, no le pudo haber dicho, en lo menos que puedo pensar ahora en andar sacrificando animales. Pero no, hermanos, no. Puso a Dios en primer lugar y al dar su ofrenda reconoció que todo lo que era y lo que tenía le pertenecía al Señor. Oh, hermanos, definitivamente la carrera hacia el reino se corre mejor en compañía de personas como Noé. Y claro, poniendo nuestros ojos en Jesús. No hay duda. No hay duda de que hoy podemos ser animados, inspirados por el ejemplo de Él y avanzar con más fe al recordar que es, como dice Noé, necesario creer exactamente lo que dice Dios. No le haga cambio a lo que dice Dios. No importa si los otros hermanos de tu iglesia no lo hacen. No importa si los otros que tienen negocio no lo hacen. Haz tú lo que dice Dios. Prueba a Dios. No le falle a Dios. No le quite ni le añada. Prueba a Dios. Creerle a Dios es completamente seguro. Y Noé nos ayuda a recordar eso. Nos ayuda a recordar que tenemos que tener la decisión firme de ser fiel a Dios. Firme. Dóblese quien se doble. Se burle quien se burle. Nos rechace quien nos rechace. Perdamos lo que perdamos, hay una cosa que no es negociable. Seremos fieles al Señor. Para eso estamos. En eso andamos. De eso se trata el cristianismo. No es de meterse a una iglesia. Es de ser fiel a Dios. Claro que estar en la iglesia es importante porque es Dios que nos trae. Pero ese no es el fin. La iglesia es solo un medio. El fin es que podamos tener un carácter semejante al de Cristo. Y por eso, vivir en este mundo y parecernos a Cristo, usted va a tener que tomar la decisión de ser diferente. No se puede avergonzar de eso. Y por supuesto, la única manera de hacer esto es poniendo a Dios en el primer lugar de nuestra vida todo el tiempo y en todas circunstancias. Así lo hizo Noé, así lo han hecho todos los que han triunfado. Y así nos va a tocar hacerlo a nosotros, si queremos llegar a la meta. ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en tu vida? ¿Cuán dispuesta estás tú a hacerle caso a Dios, aunque el resto del mundo no se lo haga? ¿Delante de quién te avergüenzas tú de Dios o de su palabra? ¿En qué lugares le haces arreglo tú a tu fe para quedar bien con otros? Esas son las cosas que están implicadas en la reflexión de este día. Yo hago un llamado a tu corazón en el nombre de Jesús para pedirte que recibas esta palabra, no como si viniera de mí. Haz de cuenta que no está la persona aquí, que es algo que Dios nos envía, que Dios te dice, hijo, yo quiero que aprendas a ponerme en el primer lugar. Hago un llamado para que revises si en tu vida, en la mía, acaso nosotros le hemos hecho cambio a la palabra de Dios. Le hemos quitado, le hemos añadido. Si acaso nos hemos avergonzado y hemos dejado que los demás determinen cómo es que vamos a vivir. Que revisemos a ver si acaso hay algo o alguien que se ha colocado en el lugar que le corresponde a Dios. Ese es el llamado que Dios nos hace. Y si estamos dispuestos y hacemos lo que hizo Noé, el resultado va a ser la victoria que tuvo Noé por la gracia de Dios. Vamos a orar. Querido Padre,
Muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por esa nube grande de testigos, inspiradores, animadores, que están ahí no hablando de teoría, sino de lo que vivieron y lo que completaron con la ayuda de Dios. Ahora, Señor, míranos a nosotros aquí, empeñados en esta carrera. Danos la victoria que le diste a ellos. Enséñanos lo que les enseñaste a ellos. Danos la entereza, el carácter que ellos tuvieron para aprender y practicar esas grandes enseñanzas. Como Noé, Señor, ayúdanos a ponerte en primer lugar, en todo y siempre. Ayúdanos a no avergonzarnos nunca delante de ti y a hacer todo como tú digas, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestro negocio. Esa es nuestra oración, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga mucho.